Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Apenas el pasado domingo el alemán Sebastián Vettel queda como segundo lugar del Gran Premio de México y hoy es anunciado su regreso para el próximo mes de enero. Recordemos que precisamente en esa fecha, en ese mes, vendrá por primera vez a nuestro país la famosa Race of Champions. Sebastián Vettel y David Coulthard han sido los primeros pilotos confirmados para la Race of Champions 2019 que llegará por primera vez a la Ciudad de México. De esta manera, Vettel regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez, inmueble donde el pasado fin de semana culminó en la segunda posición del Gran Premio de México, solo detrás de Max Verstappen. Vettel participó en su primera Rock en 2007 en Londres y logró la Copa de Naciones para Alemania junto a Michael Schumacher. De hecho, la pareja mantuvo este trofeo hasta el 2012, es decir, lograron vencer 6 Copas de Naciones consecutivas. Vettel también logró el título individual de campeón de campeones en el Estadio Olímpico de Londres en 2015 y repitió triunfo en la Copa de Naciones para Alemania el año pasado en Miami. Por su parte, el expiloto de Fórmula 1 David Coulthard repitió como ganador este año de la Rock, también lo había logrado en Barbados 2014. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy hubo historia, vamos a seguir hablando de automovilismo porque hoy hubo historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La colombiana Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ser piloto de prueba de la Fórmula 1. A unos días de que se llevara a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el Autódromo Hermanos Rodríguez fue la sede donde la colombiana Tatiana Calderón quedará en la historia al convertirse en la primera mujer latinoamericana que maneja un monoplaza de Fórmula 1. Tatiana, quien cuenta con 25 años de edad, pertenece al equipo de pilotos de pruebas de la escudería Sauber y este martes tuvo la oportunidad de manejar un monoplaza de Fórmula 1 y completar 100 kilómetros a bordo del vehículo. Esta gran prueba realizada por Calderón sirvió para probar los neumáticos que usarán los bólidos de Sauber la siguiente temporada. Cabe mencionar que Tatiana se convirtió en la 10ª mujer en conducir un monoplaza de Fórmula 1. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hoy extrañamente aparecieron estas fotos en redes sociales. Es dos de las leyendas del deporte mexicano. Echamos un tiro, ahí está Jorge Campos y Julio César Chávez, los vemos intercambiando golpes precisamente. Todo parece indicar que va a ser parte de una campaña de la televisora donde ambos trabajan, ¿no? La televisora esta que está ahí en la Jusco. Parece ser que es una campaña de ellos. También, dicho sea de paso, estas fotos fueron tomadas en la casa de rehabilitación que tiene, en el centro de rehabilitación que tiene Julio César Chávez. Jorge Campos fue precisamente a dar una plática a los internos y es ahí donde se tomaron estas fotos. Parece que viene algo importante entre Julio César Chávez y Jorge Campos. Y bueno, mañana se juega la final de la Copa MX, ya lo sabemos. Hoy Cruz Azul partió rumbo a Monterrey. Al momento de salir de la Noria le hicieron pasillo a los empleados del lugar así. Así fue el pasillo que lo acompañó hasta el camión que los trasladó al aeropuerto de la Ciudad de México, después viajando a Monterrey, donde ya duermen esta noche para su partido del día de mañana frente a Monterrey. Precisamente vamos a ver la ficha del partido mañana a las 8:36 de la noche, la final de la Copa MX entre Rayados del Monterrey y la máquina cementera del Cruz Azul. Una oportunidad dorada para que Cruz Azul calme un poco las aguas, esas aguas que están pidiendo título, cualquiera que sea, no importa que sea una de Copa, desde hace bastantes años. Ya veremos cómo va el Cruz Azul. Por pronto es todo el apoyo de los empleados del lugar donde entrenan con este bonito gesto de hacerles el pasillo. Qué bonito lo despidieron, ojalá y así lo reciban. Ojalá. Sí. Allá en Monterrey también hubo algunos aficionados que lo recibieron en el aeropuerto, muy poquitos pero muy enjundiosos. Y ya de regreso.